Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Como siempre los saluda su amiga la doctora Citlali Valera y les tengo, bueno, no se imaginen, a una personalidad aquí al lado que nos va a aclarar todas las dudas que seguramente ustedes tienen sobre el coronavirus. Ella es la doctora Iraís Olivares, epidemióloga, y yo creo, doctora, de primera instancia agradecerle por compartirnos esta información. Es una situación que a todos nos tiene los pelos de punta porque no estamos sabiendo exactamente qué está pasando y qué puede suceder. De entrada, doctora, muchas gracias. Me gustaría que nos hablara un poquito sobre usted, de dónde es, qué hace un epidemiólogo, los cargos que usted ha ocupado. Bueno, pues les agradezco la invitación y bueno, pues soy de Jalapa, Veracruz, soy veracruzana, aunque estuve mucho tiempo fuera de Jalapa. Yo siempre digo que tengo la mitad, mi corazón está dividido en tres pedazos. Soy veracruzana de nacimiento, pero la mitad de mi corazón está en Sonora. Una muy buena parte mía profesional la desempeñé en el norte. Y bueno, guardo un especial cariño por el estado de Chiapas porque hice mi servicio social de la especialidad en Chiapas y mucho de lo que yo aprendí con los pacientes lo aprendí en Chiapas, entonces tengo un cariño especial por ese maravilloso originalmente estado de Chiapas, la soy doctora Iraís es jarocha. Entonces la siguiente pregunta, amigos, porque yo me he dado cuenta que a veces ustedes se confunden y me ha pasado a mí que me preguntan, bueno, ¿qué hace un nefrólogo? A lo mejor ustedes se preguntan, ¿qué hace un epidemiólogo? Entonces, doctora, ayúdenos con esa pregunta. Pues es complicado porque un epidemiólogo no es un médico que no solamente se ocupa de un paciente. Los epidemiólogos nos ocupamos de la población. Empezamos con el entorno de un paciente, definimos algunas enfermedades, pero nos preocupamos qué fue lo que sucedió en el entorno inicial del paciente, tal vez en su núcleo familiar, en su núcleo laboral, en su ciudad, y después nos ampliamos hasta el resto de la comunidad. O sea, nuestro compromiso no termina cuando vemos el paciente. Nosotros siempre proyectamos hacia el resto de la población. A nosotros nos interesan el paciente, pero también el entorno y todas las poblaciones. Fíjense la gran importancia del epidemiólogo, o sea, un médico de consulta típicamente atiende al paciente, hacemos un diagnóstico, hacemos la prescripción y bueno, se va el paciente a casa. Pero el epidemiólogo no se queda ahí, o sea, el epidemiólogo tiene que ver alrededor qué causó que ese paciente tuviera el problema. Por ejemplo, para que ustedes puedan entender más fácilmente, en el caso del dengue, si nosotros como médicos decimos, ¿saben qué? Hay un caso de dengue, entonces el epidemiólogo se da la tarea de buscar de dónde viene el caso, el entorno de su colonia, de su ciudad, del país, o sea, vemos se caracterizan los casos. Entonces, vean la gran importancia. Por eso es que la doctora Iraís es la persona idónea para platicarnos sobre lo que está pasando en el coronavirus, doctora. De manera muy general, ya hemos escuchado en noticias, bueno, que esto comenzó en China. Más o menos, ¿qué nos puede comentar usted? Bueno, pues que los coronavirus son unos virus que básicamente afectan a las vías respiratorias. O sea, hay virus que cuando nos da un cuadro gripal, pues habitualmente es viral, que no requiere antibióticos, ¿verdad? Entonces, bueno, estos coronavirus, que se suscita ahorita, que es el de la moda, del momento, todo el mundo ya sabe que en China las redes sociales están subiendo información muy importante a la población sobre este virus, que desafortunadamente, pues como es un virus que se transmite a través de las secreciones respiratorias, pues que es altamente transmisible, o sea, es muy frecuente, es como una gripa común. Cuando tenemos a alguien en casa con gripa, al otro día empezó la mamá, al otro día es el papá, el hijo, o los niños cuando van al colegio, un amiguito, y el resto ya se contaminó. Entonces los coronavirus producen habitualmente infecciones respiratorias, pero en particular en China se está demostrando que produce con una frecuencia elevada neumonía. Y entonces, bueno, pues ya saben que la neumonía habitualmente pues son entidades nosológicas que no se tratan en casa, que requieren de algún apoyo hospitalario para poder resolverse. Así es. Entonces, esto surgió un informe, ya usted me corregirá, al parecer a finales de diciembre, donde juntaron un grupo de personas con los mismos síntomas en China y ahí empezaron a estudiar. Pero bueno, ya no solo está en China, ya hay más países. ¿Qué tanta información tenemos al respecto, doctora? Pues yo creo que es una epidemia, sí son las epidemias del siglo XXI,
¿no? Donde ya tenemos información muy importante. La verdad es que yo creo que eso va a ayudarnos mucho, porque todo mundo ahorita en tiempo real, hay ya mapas, en las noticias, las redes sociales nos están diciendo cuántos países van afectados, lo podemos ver todo y eso es muy importante. La información siempre tiene que servirnos para tomar acciones, para prevenir. Eso es lo más importante, creo que en esta epidemia. Creo que esto es lo que va a hacer la diferencia con epidemias que hemos tenido en otros años o en otros siglos. La información. Sí, hay en este momento, como todo mundo lo puede ver, hay más de, pues creo al corte del día de ayer, 18 países que han manifestado que tienen casos de este nuevo coronavirus. Así es, y de hecho las cifras de mortalidad han incrementado. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con América? Pues ya hay un caso en Estados Unidos, ¿verdad, doctora? Bueno, en América, Canadá ya reportó 2 casos confirmados, y Estados Unidos hasta el último corte tenía ya 5 casos confirmados. 5 casos, imagínense, o sea, esta información está al momento, porque yo me quedé en 1, ya son 5 casos, y bueno, uno se pregunta, pues Estados Unidos es el vecino del norte, ¿qué va a pasar con México, doctora? ¿Qué va a pasar con México? ¿Va a llegar, no va a llegar? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Pues va a llegar o no va a llegar, pues ya el doctor López-Gatell lo dijo hace un par de días, que nosotros no quisiéramos que llegara a México, nadie quiere estar enfermo, no quisiéramos, pero bueno, la tendencia, lo que se ve, qué países se están afectando, yo pues sí creo que sí, eventualmente, aunque no lo quisiéramos, seguramente en algún momento, no sabemos si mañana, si en un mes, si en 6 meses, llegará algún caso a México. Pues sí, porque el flujo migratorio entre México, acuérdense que México es un país que recibe a todo el mundo, sí. Tenemos playas hermosas, somos un destino turístico importante, somos centro de negocios, con México mucha afluencia de negocios, personas, ¿no? Entonces, bueno, pues es en este momento, en esta época que vivimos, la globalización es tan fuerte, el flujo migratorio es tan alto, que es muy complicado que ningún país en el mundo en algún momento vaya a levantar la mano con un caso. Ahora, ya específicamente en México, el primer caso que sonó fue de un profesor adscrito al Instituto Politécnico Nacional que estuvo en China, regresó, en Tamaulipas se estudió, pero a él se le descartó. En este momento, en nuestro país, ¿hay algún caso de sospecha? En este momento no. Okay. Desde que se emitió la alerta epidemiológica, se han estado, en México y en varias partes del mundo, pero México tiene un sistema de vigilancia epidemiológica muy fuerte. Y este sistema se adelanta a los acontecimientos, este sistema siempre está pendiente de lo que hay. Y entonces, ante la sospecha de este coronavirus en China y en varios países, bueno, México desde hace ya un par de días, un par de semanas, perdón, está en esta búsqueda intencionada de casos para limitar, en el caso de que hubiera alguno. Poderlo controlar, ¿no? Las noticias han sido muy claras, ha habido algunos casos con sospecha, pero afortunadamente, ninguno de estos casos de sospecha se ha confirmado. En este momento, hasta el día de hoy, no hay ningún caso de coronavirus confirmado en México. Okay, entonces por esa parte podemos estar tranquilos. Ahora, hay muchas imágenes en las redes que muestran cómo es el mercado de esta provincia de China, que se sospecha que sí fue una mezcla de cobra con murciélago. ¿Qué tanto se sabe al respecto? ¿De dónde se originó este problema? Pues sabemos lo que saben todos, ¿no? Sí, ¿no? Citan este mercado como posible generador de este primer brote en China, pero no nadie lo sabe a ciencia ciertas, pero hay imágenes en las redes sociales como este mercado. Bueno, pues creo que hay mercados similares en el mundo. Sí, claro. Podría decir que hasta en México, ¿no? O sea, es un mercado donde se expenden animales tal vez diferentes de lo que nosotros vemos o estamos habituados, pero es un mercado. No se sabe con exactitud. China ha tomado sus medidas con relación al mercado, está cerrado, es lo que han dicho, pues no sabemos porque no estamos en China. Claro, no lo sabemos, pero parece que por ahí fue que empezó el asunto. Okay. Y bueno, al parecer las últimas noticias que yo estuve escuchando, hay unos mexicanos en China que están deseando venir para acá, entonces, bueno, eso ya son situaciones diplomáticas, pero ¿usted sabe algo al respecto? Escuchamos que había creo que 3 o 4 mexicanos que estaban allá y que querían venir. ¿Eso pudiera ser peligroso?
¿Qué podemos esperar de esto, doctora? ¿Qué sabe al respecto? Bueno, yo realmente ni siquiera he visto los anuncios de Relaciones Exteriores, creo que es a quien les corresponde hablar esto. Yo supongo que como en cualquier país hay mexicanos, ahora que ayer que la Organización Mundial de la Salud emitió la alerta internacional, ellos determinarán los lineamientos que van a seguir con relación a los flujos migratorios de China hacia el mundo. Yo no estoy enterada de esa situación. Entonces, de cómo fíjese, van a hacer es eso. muy importante esta parte. Ya hay una alerta internacional con respecto al coronavirus. Entonces, es un problema que ya está. Ahora la pregunta es, en México no ha habido ningún caso confirmado. ¿Cómo podemos protegernos nosotros? ¿Cómo puedo proteger yo a mis hijos para disminuir la posibilidad de una infección? ¿Cuáles son los cuidados al momento del aseo de las manos? ¿O qué tenemos que hacer, doctora? ¿Qué nos recomienda? Fíjate que yo creo que algo pasó muy bueno en México, lo vivimos hace 10 años con la influenza H1N1, que se lavó el país, que todos tomamos conciencia, la importancia de este primer consejo de mamá, a lavarse las manos. Claro. Hay que lavarse las manos. Yo lo sigo diciendo, que qué es lo que nos va a salir, qué va a marcar la diferencia, los buenos hábitos higiénicos. Lavarse las manos en todos los momentos, hay que seguírselo recalcando a los chicos. Ahora tenemos alcohol gel en diversas presentaciones, hay hasta porta alcohol gel muy bonitos que a los niños les gustan. Con los muñequitos lo importante, aquí colgando, ¿no? Como cualquier cuadro de vías respiratorias se previene con higiene, básicamente lavando las manos, básicamente limpiando superficies, porque recuerden que si yo estornudo, entonces emito gotas microscópicas que se quedan en las superficies, en las mesas, en las perillas de las puertas. Vamos a tener que volver a limpiar México como lo limpiamos hace 10 años, que todo mundo se lavaba las manos, que todo mundo tenía el saludo de cortesía, estornudar, de este saludo de etiqueta, de no ponernos las manos en la boca cuando estornudamos, sino hacerlo con el ángulo interno del antebrazo, sí. O no utilizar, en este momento no sería muy adecuado utilizar un pañuelo de tela, porque el pañuelo de tela al final del día se va a convertir en un fomite, exactamente, claro. Que sería donde pudiéramos contaminarlo. Lo mejor sería utilizar pañuelos desechables y desecharlos a la basura, ¿no? Pero lo importante es lavarse las manos, el estornudo de etiqueta, y bueno, pues intentar fortalecer el sistema inmunológico, porque sucede hasta en las familias, alguien tiene gripa y se enferma otra vez la mamá y la abuelita, pero el hijo más chico nunca se enfermó, porque sí. Es inmunológicamente más fuerte, más competente. Entonces, ¿qué nos puede ayudar a fortalecer el sistema inmune? Pues no hay de otra más que alimentarnos bien. Tal vez sí incrementar un poco la cantidad de frutas y verduras cítricas, pero tener un buen estado de inmunocompetencia nos va a ayudar a resolver cualquier infección. Y como nos decían en una plática reciente que yo tuve la oportunidad de escuchar a la doctora, que me encantó, buenísimas sus pláticas, espero tengan la oportunidad también de verla ya como ponente, pues vamos a evitar transitoriamente el famoso saludo de besito, ¿no? Sí, en este momento el cariño hay que demostrarlo también así, nos saludamos de lejos, no nos abrazamos, y básicamente en este momento no hay una alerta así de pánico en el mundo, pero sí hay que evitar algunas cosas. Hay mucha gente que por la temporada, estamos en invierno todavía, hay gente que tiene cuadros respiratorios, o que está resolviendo cuadros respiratorios, y entonces pues es una medida de protección para cualquier gripa, aunque sea estas muy benignas, por así decirlo, claro. Que sí, cuando alguien está teniendo un cuadro de gripa, pues debe cubrirse con un cubrebocas, no debe saludar de mano, debe lavarse mucho las manos, porque entonces así es como se transmiten los cuadros respiratorios. Y bueno, nosotros aquí en el país tenemos el antecedente de la influenza 2009, más o menos 2010, creo que fue 2009, que sí llevó muchos decesos. ¿Qué nos puede platicar de la influenza en aquel entonces, doctora? Todo lo que usted vivió desde el área de epidemiología, con una responsabilidad muy grande, porque es quien tiene que ver, pues, qué está pasando aquí, y ya se notifican con el resto de epidemiólogos del país. Entonces, ¿qué pasó en el 2009 cuando la influenza? Pues pasaban muchas cosas, ¿no? Es complejo hablar de eso, no porque no se pueda hablar, sino porque habría que poner muchas cosas en el contexto, pero básicamente yo creo que una epidemia que no esperábamos, donde la respuesta del gobierno mexicano fue muy buena, muy acertada. Si bien es cierto, sí, al principio tuvimos muchos problemas porque no había el tratamiento en México y se consiguió en un tiempo récord. Eso marcó realmente la diferencia.
desde el inicio de la epidemia tuvimos pruebas rápidas, el sector salud realmente estuvo muy fortalecido. Yo creo que México debe sentirse muy orgulloso de aquella epidemia. A 10 años que uno lo recuerda o lo ve, la población fue tan asertiva, la población recibió también los consejos, todo el mundo se puso un cubrebocas en las escuelas, los maestros difundieron los filtros en las escuelas, vimos cómo todo el mundo se limpiaba las manos, cómo se limpió todo México, estaban pendientes de la información, lo importante que cuando alguien enfermaba acudía a pedir atención médica, que eso es lo bien importante ahora, no desestimar una gripita, siempre hay que buscar un doctor. Que nos resuelva. Yo creo que eso fue lo que nos enseñó aquel gran problema que hubo en México, que tanto el gobierno como la población tomó la responsabilidad que le correspondía y pudimos dar por terminado casi un año, 12 meses después la epidemia, pero pudieron haber sido consecuencias peores, más fuertes. ¿No? Pero sí, yo creo que en México, cuando la gente dice si estamos preparados en México y dicen que sí, yo creo que sí estamos preparados. Sí, claro. Yo creo que la preparación proviene desde la casa, desde que la casa tomemos la decisión de cuidar nuestra salud, y si todos nos volvemos, lo hemos visto con los sismos, lo hemos visto cuando la solidaridad mexicana se presenta. Yo creo que en este momento las medidas son muy fáciles de llevar, son económicas, y creo que sí, en ese sentido, sí estamos preparados. O sea, sí, México ya vivió esto y lo podemos volver a vivir y lo podemos volver a enfrentar. Nos va a ir bien. Y esto nos da pie a las vacunas. Tristemente ha surgido un movimiento antivacunas que, bueno, yo no entiendo el por qué. Muchas enfermedades que ya se habían erradicado, ya las tenemos nuevamente, como el sarampión. Entonces, si nosotros tenemos esa bondad que nos da el país, porque déjenme decirle que en otros países tú tienes que pagar tu vacuna y no es nada barata. Entonces, México tiene un esquema de vacunación básico para menores de 5 años y se va derivando conforme tengan la edad. ¿Qué opina al respecto de esto, doctora? Las vacunas y esto que tenemos. Híjole, mira, tenemos un tema bien importante, las vacunas. Pues han surgido muchos movimientos, me parece que es desde la desinformación, porque mira, las vacunas, México tiene una fortaleza, y ya lo dijiste tú, ¿no? El país más fuerte, el país que siempre se preocupó por la vacunación en la población es México. No hay ningún país, en eso sí, en ese sentido, no hay ningún país que tenga un sistema de vacunación más robusto que el nuestro, donde tenemos tanta experiencia, o sea, todas las instituciones del sector salud, todas, no hay ninguna que en su momento se comprometió con el Programa Nacional de Vacunación. Fue la primera gran, la primera gran concentración de población. Hubo un censo desde hace muchos años, antes que el IFE, porque el IFE, cuando sale la credencial del IFE, bueno, concentró a la población, ahora todos tenemos un IFE y vamos al banco con eso. Bueno, antes fue la cartilla de vacunación. Fue la primera gran base de datos nacional donde ingresaban todos los niños y el gobierno tenía un excelente control. Eso ya es una experiencia realmente muy grande en México. Como tú dices, en México tenemos vacunas que en otros países se pagan, en México no se pagan. Usted puede ir a cualquier institución del sector salud, no hay que ser derechohabiente del IMSS o del Pemex, yo puedo ir a cualquier institución del sector salud y me van a aplicar una vacuna, ¿no? Entonces, eso ya es una fortaleza que no todo el mundo tiene. Claro. Y luego, bueno, pues no hay vacunas genéricas, eso no existe, no hay vacunas genéricas, todas las vacunas son originales, que eso es otra fortaleza del programa de vacunación en todo el mundo, no solamente en México. Pues bueno, son productos biológicos, como como cualquier fármaco. Ningún fármaco exento de que hasta cuando lo compramos vemos que no hay que usarse embarazadas, puede causar eso. Bueno, igual las vacunas, pues no tal vez una en 10 millones podría dar algún evento adverso, pero en general las vacunas se hicieron para proteger el beneficio que el riesgo. Porque en México no hemos tenido estos grandes brotes de enfermedades prevenibles por vacunación, porque tenemos una población perfectamente bien vacunada desde hace los últimos 50 años. Claro, o sea, sí, porque a mí luego me mandan mensajito de las mamás y me dicen,
con la vacuna del VPH, doctora, es que tengo miedo, ¿se la pongo o no se la pongo? Pero por supuesto, o sea, todas las vacunas hay que aplicarlas, incluso existen ciertas vacunas que no pertenecen al cuadro básico como tal, pero que se pueden adquirir y ustedes pueden proteger a sus pequeños. Entonces, mucho ojo, palomita, un sí a las vacunas. Entonces, ya para finalizar esta plática, doctora, con respecto al coronavirus, si yo tengo una sospecha, me siento mal, tengo gripa, a lo mejor no es coronavirus, a lo mejor sí, ¿qué debo de hacer como una persona cualquiera que nos está viendo de aquel lado de su pantalla si me empiezo a sentir mal como con gripitas? Porque antes, doctora, los síntomas, si me los puede repetir, y de ahí, si yo tengo estos, ¿qué debo de hacer? Bueno, específicamente para coronavirus, la primera condición es que yo haya estado en China. En este momento, o sea, la condición es haber estado por lo menos 14 días antes en China. Okay. Si no estuve en China, mientras México no tenga casos, seguimos en lo mismo. El antecedente de haber estado en China los últimos 14 días, no hace 3 meses, no. Esa es la primera condición, ¿no? Mucho ojo, doctora, perdón que la interrumpa, porque es muy chistoso. Ayer a mí me mandaron un mensaje y me dijeron, oye, ¿cómo puedo saber que no tengo coronavirus? Y yo le contesté eso, le dije, pues acabas de ir a China, entonces que no exista el pánico sin justificación. Entonces, haber estado en China por lo menos 14 días antes que comenzó todo este problema. Segundo, doctora. Segundo, bueno, pues un cuadro gripal, o sea, fiebre, pues malestar general, tos, un cuadro inicial gripal, y bueno, eso sería suficiente motivo para demandar atención médica. Claro. En este momento, cualquier cuadro gripal, como siempre debe existir, debe ser valorado por un médico. Aunque mamá sepa, las mamás son que tienen el paracetamol, bueno, se lo puedo dar en tanto me da la consulta del doctor, ¿no? Pero claro, siempre, como siempre, una vigilancia de una persona capacitada. Sí. Y ahora, doctora, ya para finalizar, pues México está con todo puestísimo. Los hospitales ya están preparados por si en algún momento llegase el coronavirus. Capacitación, se le da el personal. Sí, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, yo no puedo hablar por todas las instituciones, sí, todas las instituciones están trabajando. El Instituto Mexicano del Seguro Social está difundiendo lineamientos técnicos, está capacitando personal, estamos verificando existencia de insumos. Entonces, los hospitales, como cualquiera hospital, se preparan el día a día. Claro. Es como, yo siempre lo digo, es como si nadie sabe cuándo va a haber un terremoto, ¿no? Entonces, ante un terremoto, en ese momento se instala. Existen protocolos, los hospitales, todos los hospitales en el mundo tienen protocolos para trabajar el día a día, pero también tienen protocolos para situaciones extraordinarias. Los hospitales siempre deben estar preparados para eso. Si hay un camionazo, si hay una explosión, si hubiera un arribo masivo de pacientes, todos los hospitales deben estar preparados para eso, no solamente en situación de contingencia. Un terremoto que nadie sabe cuándo puede suceder, en ese momento el hospital tiene que salir. Hay programas, en México hay un programa que se llama Hospital Seguro, al que ese programa lo llevamos todos los hospitales y entonces trabajamos en función a situaciones de emergencia. Eso todos los hospitales tenemos por obligación estar preparados para dar la atención a la población en situaciones de emergencia. Muy bien, pues le agradecemos muchísimo a la doctora Iraíz. Espero que esta plática les haya servido muchísimo, así como a mí. Les digo, cuando yo tuve la oportunidad de verla en la ponencia, dije, yo voy a hablar con ella, a ver si nos da chance de que le podamos hacer unas preguntas ya más en petit comité para todos ustedes que nos ven. El punto aquí es, no se preocupen de más, ocúpense. Ya la doctora nos dijo qué medidas tenemos que tener y bajo ciertos criterios acudir a valoración, doctora. ¿Algo con lo que usted quiera cerrar? No, pues les agradezco la atención y pues a lavarnos las manos y a limpiar en casa, y si tenemos un enfermo de mandar atención médica y pues seguir las instrucciones que el médico les dé. Muy bien, amigos, como siempre se despide su amiga la doctora Citlali Valera. Espero que este video haya sido de utilidad para ustedes y si es así, ¿qué están esperando para compartirlo? No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, Facebook, Instagram y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Recuerden que en cada red social tenemos un material diferente. Como siempre se despide afectuosamente su amiga, la doctora Citlali Valera.